Desde que Google ganó el juicio del siglo a Oracle, Yahoo Respuestas dice el adiós definitivo el 4 de mayo y ya se conoce la fecha para el evento de Microsoft Build 2021. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers, una plataforma totalmente legal donde puedes encontrar licencias certificadas de Windows 10, así es que puedes directamente adquirirlas. Ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción y comentario fijado. Puedes adquirir lo que es un Windows 10 Pro directamente aplicando lo que es el código de descuento exclusivo MTS20. Realizas todo el proceso totalmente fácil, muy sencillo, métodos de pago totalmente confiables. Ahí te vas a tu User Center, encuentras lo que es la licencia, la aplicas, así es que ya lo sabes, excelentes licencias. Excelente plataforma, totalmente licencias certificadas, originales, genuinas y nunca comparadas. Así es que ya lo sabes, CDK Offers, líder de licencias. Dicho esto, comencemos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de noticias. No quiero destacar como tal que es un Windows News, porque estoy refiriéndome a noticias referentes a ciertas empresas de informática. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a ir directamente ya al grano? De primera mano, Google ganó el juicio del siglo a Oracle. La Corte Suprema avala que Java se utilice en Android tras disputarse el futuro del desarrollo. Y bueno, es una batalla legal en la que Google y Oracle llevan envueltos desde hace más de 10 años por temas de copyright y el uso del código de Java sin licencia por parte de los de Moonview. La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión. El tribunal, por mayoría por 6-2 votos, da la razón a Google, lo que anula la anterior decisión que había tomado la Corte de Apelación, el Circuito Federal, en el 2018. Y sin duda, pues mira, ya se sentan las bases del futuro del copyright y el uso de licencias de software. Así es que la sentencia dice que la copia por parte de Google de la API de Java, que incluía únicamente las líneas de código necesarias para permitir a programadores poner en práctica sus talentos acumulados en un programa nuevo y transformador, era un uso justo de ese material como cuestión de derecho. El caso es un referente a la hora de dilucidar cómo afectan las reglas del copyright al desarrollo del software, y en este caso se traduce a que el uso de Java en Android es totalmente legítimo. Para los que no sabían, desde el 2012 Oracle y Google han estado en medio de una disputa legal por el uso que hizo Google de las APIs de Java en Android, y el 7 de septiembre de 2020 la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó escuchar los argumentos de ambas empresas a través de videoconferencia, buscando resolver una de las querellas legales más largas de la industria. Así es que Oracle es propietaria, pero Google ha hecho un uso justo de Java. Así es que, pues mira, sin duda hay que destacarlo. Google ganó el juicio del siglo a Oracle. Y luego después, déjame decirte que Yahoo Respuestas dice adiós el 4 de mayo y con ello parte de la historia del internet. Deja un tremendo legado. Así es, Yahoo ha anunciado que, como ha ocurrido con muchos otros de sus servicios míticos, Yahoo Respuestas dirá adiós en menos de un mes. El 4 de mayo justamente el servicio de preguntas y respuestas que estuvo activo desde el 2005 lo que hará que en el momento de su retirada haya sobrepasado los 15 años activo esa plataforma donde colocábamos cualquier pregunta de cualquier tipo, y ahí los usuarios, los que estuvieran ahí unidos a Yahoo Respuestas, pues podrían ahí responderte. Sin duda deja un legado. Déjame saber si utilizabas Yahoo Respuestas. Con el adiós de Yahoo Respuestas no solo desaparece nuestra capacidad para preguntar, sino también la de buscar en preguntas ya formuladas desde hace varios años. Así es que con esta despedida se cierra una etapa de un internet donde Yahoo Answers era todo un meme e incluía directamente, pues ahí muchas veces la retórica en redes sociales, ahí toda clase de preguntas. Yahoo Respuestas fue parte importante de la vieja Yahoo, una de las grandes pioneras del internet que llegó a compartir de tú a tú con otras grandes tecnologías. Es el caso concreto de Yahoo Answers, que fue un servicio muy usado por el gran posicionamiento que logró en Google. Y bueno, así es que finalmente se dice adiós prácticamente a Yahoo Respuestas. La explicación de Yahoo que ha dado para cerrar el servicio es que las necesidades de nuestros miembros han cambiado, y sin duda también cambiaron sus prioridades cuando la compañía fue adquirida por Verizon Media Group por $5.000 millones
de dólares. Así es que finalmente adiós al viejo legado de Yahoo Respuestas. Déjame saber si lo utilizabas, cómo no. Claro que sí, todos podían ahí establecer preguntas, veías respuestas de cualquier tipo, eran muchas bobadas, pero mira, era un internet que en aquellos momentos totalmente libre, todos podíamos responder y preguntar lo que quisiéramos. Y bueno, ya para rematar, la Build 2021 tendrá lugar entre el 25 y el 27 de mayo. Hay que destacar que las tres principales empresas de software, que es Google, Apple y Microsoft, según lo destaca ZDNet, se ha adelantado el gigante de Redmond, es decir Microsoft, y ha indicado cuándo tendrá lugar el evento y muy pronto se abrirá el registro para el evento. La conferencia para desarrolladores, es decir, la Build 2021, tendrá lugar del 25 al 27 de mayo. Esta semana Microsoft indicó cuáles son las fechas para sus eventos más importantes del año y que habrá otros más pequeños. Microsoft sigue siendo una empresa que supone un gran interés para los desarrolladores, no solo en Windows sino más allá. Los desarrolladores utilizan las herramientas de Microsoft en prácticamente cualquier situación. Si no es Visual Studio, es Azure o G-Hood, y así es que va a llevar a cabo este gran evento. Este año además hay ciertos puntos importantes a destacar: Project Reunión, la función entre las APIs de Windows 10, WinUI 3. Estos serán algunos de los puntos más destacables en la conferencia. Además habrá multitud de sesiones dedicadas a Azure, que esto sigue obviamente creciendo. Además de esto se podría tocar el tema de Windows 10X o Haswai. Tampoco se tiene previsto si hablarán del proyecto Late, pero es una nueva propuesta de Microsoft en llevar a cabo ads de Android en Windows 10, un objetivo que está en el horizonte ya bien colocado. Sin duda, esperemos que hablen acerca de eso. Yo los voy a tener muy bien informado. Muchas posibles novedades en frente a lo que es el desarrollo de Windows 10X, pero más allá, no sé si puedan hablar acerca de Sun Valley y Windows 10. Esperemos que sí. Así es que yo voy a tenerlos muy, pero muy bien informados. Y finalmente yo con esa me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a ese canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Más de tutosfera.